último momento, hace instantes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la inflación de junio. Es del 4,6% y en el primer semestre acumula un 79,8%. En tanto, la variación interanual alcanza el 271,5%. Vamos a reiterar entonces, inflación de junio 4,6%, 79,8% en el primer semestre del año, y en lo que va de los últimos 12 meses, algo más del 270%. Ahí está entonces los números que esperábamos y que acaba de dar a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y para analizar estos y otros números hemos invitado hoy al magíster profesor Cristian Santos. Él es economista, docente universitario y nos acompaña en esta tarde de Argentina Noticias. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Jorge, buenas tardes, y a la gente en casa también buenas tardes. Un gusto realmente. Igualmente, Jorge. Bueno, profesor, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su primer análisis de este 4,6%? Habíamos tenido 4,2% en el mes de mayo. Ya se venía hablando que esta inflación, la inflación de junio, sería superior, levemente superior a la de mayo. ¿Usted pensaba lo mismo? Sí, la verdad que se pronosticaba en torno al 5%, incluso dentro de las propias organizaciones sindicales incluso también lo estimaban, que iba a rondar esa cifra. Lo primero que uno puede decir es que justamente el incremento en el mes de junio es similar al incremento que tuvo el mes anterior, y no estamos hablando de los valores que se tuvieron, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en enero de este año, que fueron 25 o 20%. Comparando con esos incrementos mensuales, la verdad que se redujo el ritmo de crecimiento. Pero si uno lo compara, por ejemplo, primer semestre del año pasado contra primer semestre de este año, seguimos estando arriba de los 25 puntos por encima, o sea, una inflación superior en términos temporales, comparando, por ejemplo, semestre contra semestre. O sea que en ese sentido, la verdad que sigue siendo muy preocupante el crecimiento que tiene el nivel de precio. También hay que recordar que esta información la acaba de publicar hace minutos, ni siquiera hemos podido revisar rubro por rubro cómo han sido los incrementos, pero en general, Jorge, el número es el que se estimaba. Se venía esperando. Sí. También quiero preguntarle, profesor, si acaso de aquí en más y por lo menos hasta fin de año vamos a tener estos números, es decir, por encima de ese 4,2% que tuvimos de inflación en mayo. Digo porque escuchaba por allí que este sería el piso, pero que de allí en más ya la inflación se mantendría por encima de este número. ¿Considera que esto puede ser así o no? Hay un componente en la inflación en Argentina que es inercial, es decir, cuesta mucho que se perfore un piso, como lo acabas de describir. Y esto se ve, bueno, ahora que están liberalizados los alquileres se nota más todavía. Se va proyectando hacia futuro un piso que corresponde a el mínimo de periodos anteriores. Entonces, en ese sentido, es muy esperable que eso suceda. Pero más allá de las opiniones que uno puede estar estimando, calculando y opinando, hay relevamientos que hace el propio mercado. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina publica el relevamiento de expectativas de mercado, que en realidad es, o sería, la voz de los mercados, y lo hace con las consultoras privadas que el Banco Central contrata. Y en los valores, por ejemplo, que se tenían en junio para los siguientes 6 meses, hablaban de un 63% de inflación, o sea, para completar el año. Por lo tanto, que sí, sería muy razonable estimar lo que vos decís. Sí. Insisto, con un contenido muy fuerte de componente inercial que es muy propio de la economía argentina. Ahora, profesor, corríjame si no es así. Uno ve estos números y dice, bueno, es una inflación para lo que estamos acostumbrados los argentinos, un número aceptable. Ahora, pues bien, lo que no es aceptable es
quizás el costo para llegar a estos números, ¿no? Porque cuando uno comienza a revisar hay caída en la venta de alimentos, caída en el consumo de medicamentos, caída en esto, caída en aquello. Mayoritariamente se puede apreciar que en un montón de rubros realmente hay caídas muy, pero muy fuertes en cuanto a ventas, y entonces por allí, claro, estamos hablando de una inflación que no es muy alta, pero con un costo muy elevado, porque justamente es quizás a costa de no vender o vender mucho menos de lo que se debería vender. Sí, de hecho hay que discutir eso de que no es alta. Por eso yo te comenzaba comparando con los valores que tuvimos en diciembre, que eran arriba del 25. Es baja. Claro, si uno lo compara con eso, decís, caramba, ha bajado el ritmo, bajado. No significa que los precios no suban. No paran de subir los precios. Lo que pasa es que no lo hacen al ritmo que lo hacían a diciembre o a enero. Porque hay países que no tienen ni siquiera este 4,6% de inflación anual. O esta cifra la tienen anualizada. Por eso. No, sigue siendo altísima, Jorge, sigue siendo altísima. Pero para lo que veníamos acostumbrados, claro, de repente decimos, bueno, 4,6 no parece tanto, no parece. Insisto, si uno lo compara con el mes anterior, pero si compara año a año, como decíamos hace un momento, semestre contra semestre, estamos arriba de los 25 puntos de más inflación en este año que en el año anterior. Y en segundo lugar, que es muy oportuno el comentario tuyo, Jorge. ¿A costa de qué eventualmente se tiene este menor ritmo de crecimiento? No olvidemos que el diagnóstico principal de la actual administración nacional es que la inflación es resultado del gasto excesivo del Estado, algo que se ha recortado sustancialmente. Y sin embargo, lo estás mostrando en pantalla, lo acababan de mostrar en pantalla recién, la inflación interanual está arriba del 270%. De modo tal de que ¿cuál sería el resultado habiendo reducido sustancialmente, por ejemplo, el gasto público? Bueno, uno de los resultados es el nivel de actividad económica. No olvidemos que si uno compara, por ejemplo, otro valor, como cuando uno va al médico, Jorge, que no hay que ver solamente uno de los valores, sino el estado general del paciente. En la tasa de desocupación, por ejemplo, se pasó, los últimos datos publicados son el último trimestre del año pasado contra el primero de este año. Y allí subió 2% la tasa de desempleo, eso equivale a 300.000 personas. Hay 300.000 familias que no tienen trabajo, que lo tenían a fines del año pasado y que están buscándolo este año. Ese también sería uno de los costos de la desaceleración de los precios. ¿Es posible tal vez recuperar ese nivel de ventas que tal vez se tuvo históricamente o en otros tiempos sin que realmente el nivel inflacionario suba, que se modifique? ¿Eso es posible, esa ecuación o no? Ese debe ser el desafío, Jorge. No puede ser el desafío de una administración económica bajar el nivel de inflación a costa de detener la actividad, de hambre y un montón de cosas más. A costa de aumentar el desempleo, a costa de aumentar el índice de pobreza. El gran desafío es ir, por supuesto, estabilizando el ritmo de crecimiento en los precios, pero sin que se detenga la actividad económica, sin que aumente el desempleo y que se desarme el tejido social. Y bueno, para eso, lógicamente, en una sociedad a lo que hay que apostar, por lo que hay que abogar, es a los acuerdos políticos amplios de todos los sectores, del sector empresarial, del sector asalariado, de las organizaciones sociales, del sector político, hablando en general, ¿no es cierto? Tiene que haber un acuerdo amplio. Pero me parece que estamos en un país donde rige el sálvese quien pueda. Rige el sálvese en quien pueda, por allí también es uno de los mensajes que incluso se celebran, ¿no? De que el mérito es individual y que ese es el camino hacia el éxito. Me parece que hay que apostar hacia otro mensaje, hay que dar otro mensaje y hay que también contribuir, cada uno desde el lugar que le toque, hacia un pacto amplio, general, en una sociedad, porque esa es la forma. Quiero preguntarle,
¿Cuánto impacta, por ejemplo, el pago de un medio aguinaldo, el aumento que a veces reciben los jubilados? Digo esto porque muchas veces se escucha decir de que, bueno, sí, el nivel inflacionario fue más alto del esperado, justamente ¿por qué? Porque, bueno, los trabajadores cobraron el medio aguinaldo o porque los jubilados tal vez cobraron un aumento y esto terminó repercutiendo en la suba de la inflación. ¿Esto es tan así realmente en la práctica? Son derechos, Jorge. Sí, seguro, son no cabe la menor derechos. duda. Es otro de los mensajes que también... ¿Es erróneo? A ver, es erróneo. Desde mi verdad relativa te diría que sí, no estoy de acuerdo con esa postura. Bien. Son derechos y los derechos hay que se han conquistado y que para conquistar derechos ha costado tanto a nuestra sociedad. Por supuesto que hay que mantenerlos y de ninguna manera por ejemplo, 0,5% de crecimiento en los precios debe ser a costa de retroceder en algún derecho. Por ejemplo, los que acabas de mencionar, bajo ningún punto de vista. Hay otras cosas que habría que revisar. Por ejemplo... Pero le quiero preguntar, profesor, lo siguiente. Sí. Digo, en buena hora que el trabajador tenga la posibilidad de cobrar ese dinero extra a través de lo que es el medio aguinaldo o el aguinaldo, en un jubilado, por ejemplo, algo más de jubilación. Ahora, ¿eso realmente es de tal impacto que provoca una suba en la inflación, como a veces dicen los economistas y generalmente los que están en el gobierno? No. Por eso digo que y hay que ver lo que ha sucedido en la economía argentina. El primer mes que fue diciembre con esta administración nacional, la tasa de inflación, sí, fue la que tuvo un crecimiento inédito en décadas, que fue más del 25%. Y eso no fue casual que haya sucedido a poquitos días de haber devaluado 118% la moneda nacional. La economía argentina tiene esa característica, como su sector productivo no es ampliamente diversificado y desarrollado, necesita mucho de la importación de piezas y de equipos importados. Al devaluarse la moneda, aumentan los costos de los bienes transables, eso se traduce en los precios internos y genera inflación. Históricamente ha sucedido. Entonces, lo que quiero decir con esto, Jorge, es que es mucho más probable que una devaluación de la moneda, que es lo que ha sucedido, haya impactado en los precios y esa inercia se haya proyectado en los meses y no que los aguinaldos o los medios aguinaldos de la clase trabajadora o de las jubilaciones de nuestras jubiladas y de nuestros jubilados. Bien. Señor director, le voy a pedir, ahí está, muy bien, gracias, muy amable. Tenemos el tuit de Toto Caputo, dice 4,6% del índice de precios al consumidor en junio, menor a junio de 2023 y segundo mejor resultado del último año. 3,7% la inflación núcleo. La canasta básica alimentaria registró en junio la menor suba mensual, el 1,6% desde agosto 2021, ha tuiteado Toto Caputo. ¿Algo por analizar de estos números? Estrictamente. Buena parte ya lo vimos. Lo que acabamos de decir, si uno lo compara contra el mes anterior, es así. Sería bueno que completara el ministro, por ejemplo, el análisis temporal, porque ha cerrado un semestre. Este semestre, insisto, cerró con más del 20-25% superior al primer semestre de un año malísimo en términos económicos, como fue el 2023, y eso no es precisamente auspicioso. Pero sí es cierto que durante estos 2 últimos meses, la inflación, el crecimiento en los precios se ha detenido comparado con el mes anterior. Bueno, y son números, fríos números que no hay que dejar de lado, pero digo, la gente por allí a lo mejor no le presta demasiada atención ni entiende demasiado, y lo que sí entiende es que quizás con lo que cobra no llega a fin de mes, que aún trabajando está por debajo de la línea de pobreza, bueno, y un montón de cosas más que lamentablemente ve que más allá de las afirmaciones que puedan escucharse a todo momento, la situación no se revierte, ¿no? Eso es lo más importante. El bienestar de una sociedad es lo más importante y la economía tiene que analizar eso en realidad. El bienestar de una sociedad. Claro, imagínate que se requieren 873.000 pesos de la canasta. Casi 900.000 pesos para no ser pobre. Para no ser pobre. Y el no sé indigente, pero bueno, debe estar seguramente en torno a los 500.000. Profesor, antes de despedirlo,
otro tema que también tiene que ver con la economía. Dólar blue. Estoy leyendo por aquí que tocó los 1.500, ha venido subiendo durante todos estos días y ha cerrado en 1.504, según la información que tengo aquí. Escaló 80 pesos en el transcurso de esta semana. Lo que sabemos en Argentina es que sube el dólar blue, generalmente hay un traslado de aumento de precios. Y está habiendo una presión, el gobierno está sintiendo una presión de la necesidad de una devaluación de la moneda. Hay sectores de presión que están ejerciéndola sobre el gobierno para que devalúe. Hace poquitos días el ministro salió y en conferencia de prensa dijo que no va a suceder, y también quienes revisamos un poco la historia argentina y la historia económica argentina, cada vez que un ministro sale, un ministro de Economía sale a decir que no va a devaluar, es precisamente porque está sufriendo presiones de que así sea, y es muy probable de que eso termine sucediendo. Y lo que siempre ha sucedido cada vez que se ha devaluado la moneda es que esto ha impactado sobre los precios internos. Ahora, ¿hasta cuándo realmente esta situación puede llegar a soportar? Digo, a ver, usted decía, hay presiones, concretamente, quizás del sector agroexportador, por ejemplo, que está buscando de alguna manera tener un dólar con un nivel más alto, que hasta aquí aparentemente no lo consigue. La pregunta es, ¿hasta cuándo realmente puede llegar a soportar esta situación? ¿Hasta cuándo los precios pisados y demás? Sí, una devaluación. Sería muy bueno tener esa... La bola de cristal, pero sí, no le pido que haga futurología, pero por su experiencia. Hay allí un análisis más bien político que tiene que ver con el respaldo justamente político que pueda tener el gobierno para resistir esas presiones, esos embates. El contexto no es precisamente favorable en ese sentido. Y en caso de que eso sucediera, insisto con esto, lo que siempre ha sucedido, ha ocurrido en la larga historia que tiene la economía argentina en procesos inflacionarios, es que al devaluarse la moneda, el impacto sobre los precios es inmediato. Es inmediato. Profesor, nos encantaría seguir charlando, pero se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer realmente su visita y todo lo que nos ha comentado. Ha sido un placer. Igualmente, Jorge, muchas gracias a vos, al equipo y a la gente en casa.